Casi todas las teorías de la conspiración que la gente tenía sobre Twitter han resultado ser ciertas. Este comentario viral lo hizo Elon Musk después de que se publicaran, el pasado diciembre, los primeros archivos de Twitter, también conocidos como Twitter Files. Desde entonces, se han publicado otros 16 archivos de Twitter que han revelado una preocupante relación entre los gobiernos y las grandes empresas tecnológicas que probablemente evolucionará a medida que entren en vigor las leyes de censura en línea. Hoy vamos a contarte lo que necesitas saber sobre los archivos de Twitter, incluyendo por qué se están publicando, quién los ha publicado, qué dicen y cómo responderán los poderes fácticos. Empecemos con un poco de historia. Como la mayoría de vosotros sabréis, Elon Musk, CEO de Tesla y SpaceX, finalizó la adquisición de Twitter en octubre del año pasado. Durante los meses previos a la adquisición, prometió que aportaría más transparencia a la plataforma de redes sociales con el objetivo de aumentar la confianza. En noviembre, Elon cumplió lo que había prometido. Tuiteó, citamos, «Los archivos de Twitter sobre la censura a la libertad de expresión se publicarán próximamente en el propio Twitter. El público merece saber lo que ha ocurrido realmente». En diciembre se publicó el primer conjunto de archivos de Twitter en un hilo del autor y periodista de los Estados Unidos, Matt Taibbi. Naturalmente, este primer conjunto de archivos explicaba exactamente lo que son y también hablaba de la ahora infame ocultación de una noticia sobre Hunter Biden, el hijo del presidente Joe Biden, en vísperas de las elecciones de 2020. Por ahora, centrémonos en la primera parte, ¿qué son los archivos de Twitter y por qué son importantes? En resumen, son una colección de documentos internos de Twitter que básicamente demuestran que el gobierno de los Estados Unidos colaboraba estrechamente con la plataforma de redes sociales para censurar determinada información. Esto es significativo porque en los Estados Unidos la libertad de expresión está protegida por la primera enmienda. Para que quede claro, Twitter es una empresa privada, lo que significa que no está obligada a acatar la primera enmienda. Sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos sí está obligado a respetarla. Por tanto, su uso de Twitter para censurar la libertad de expresión podría ser ilegal según algunos expertos constitucionales. Otra razón por la que los archivos de Twitter son importantes es que sugieren que el gobierno de los Estados Unidos podría estar ejerciendo la censura en otras plataformas. Si has visto nuestro vídeo sobre la censura en las redes sociales, sabrás que hay pruebas que apoyan esta hipótesis. Los archivos de Twitter se suman al montón. Como hemos mencionado en la introducción, hasta ahora ha habido 17 conjuntos de archivos de Twitter. Han sido publicados como largos hilos por múltiples periodistas. Además de Matt Taibbi, la lista incluye a Michael Shellenberger, Bari Weiss, Li Fang, David Zweig y Alex Berenson, todos ellos muy respetados. Por supuesto, todos ellos se han convertido desde entonces en enemigos de facto del Estado por estar implicados en este asunto. Ahora bien, es importante señalar que los archivos de Twitter no están ahí esperando a que se informe sobre ellos. En una entrevista con Kim Iversen, David reveló que aunque tienen acceso ilimitado a los datos de Twitter, gracias a Elon, ha sido muy difícil desenterrar la información que buscan. Esto se debe en parte a que los sistemas de Twitter no se diseñaron para realizar búsquedas. Es como si tuvieran acceso a todo Internet, pero no a Google para realizar las búsquedas. La dificultad también se debe en parte a la obstrucción y sabotaje a que se han enfrentado los periodistas por parte de los empleados de Twitter, la mayoría de los cuales han sido despedidos. El lado positivo es que les ha resultado fácil saber cuándo han encontrado algo. En una entrevista con Joe Rogan, Musk dio un divertido ejemplo de ello. Un documento que contenía números de teléfono de un chat secreto de un grupo de censura de redes sociales para grandes empresas tecnológicas se llamaba Números de teléfono secretos. Y con estos antecedentes en mente, podemos comenzar nuestro análisis. Recordarás que el primer conjunto de archivos hablaba de la ocultación de una noticia sobre Hunter Biden, el hijo del presidente Joe Biden. Empezaremos diciendo que ambos partidos políticos estaban implicados en la censura de las redes sociales, al igual que casi todas las ramas del gobierno de los Estados Unidos, en particular las agencias de inteligencia.
La diferencia parece ser que las entidades afiliadas a los republicanos ocultaron el debate sobre temas específicos, en concreto sobre las compras por pánico en las tiendas de comestibles al principio de la pandemia. En cambio, las entidades afiliadas a los demócratas ocultaron a personas concretas e incluso tweets concretos. En cualquier caso, el resumen de la historia de Hunter es que dejó un portátil en un taller de reparación de ordenadores que contenía información que sugería que el presidente Biden estaba haciendo cosas turbias. La historia fue publicada por el New York Post en octubre de 2020, poco antes de las elecciones de noviembre de 2020. Twitter y otras redes sociales ocultaron la noticia, al parecer a petición de los intereses demócratas. Muchos republicanos han argumentado desde entonces que el resultado de las elecciones de 2020 habría sido diferente de no haber sido por la censura de la historia, pero suponemos que nunca lo sabremos. El segundo conjunto de archivos se publicó unos días después del primero. El tema era la política secreta de listas negras de Twitter, también conocida como prohibición en la sombra. Para contextualizar, los ejecutivos de Twitter habían negado durante años que la plataforma realizara baneos en la sombra a usuarios y que nunca lo haría con fines políticos. Y he aquí que el segundo conjunto de archivos confirma que la plataforma sí disponía de un sistema de bloqueo en la sombra que limitaba el alcance de determinados usuarios. Este bloqueo era casi siempre político. También se puso en marcha durante la pandemia y se atacó a los escépticos de las restricciones derivadas de la pandemia. El tercer conjunto de archivos se publicó el mismo día que el segundo. El tema era la polémica retirada del entonces presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de la plataforma. Este fue también el tema del cuarto y quinto conjunto de archivos, así que los agruparemos en aras de la simplicidad. Para empezar, los altos cargos de Twitter trabajaron incansablemente para limitar el alcance de Trump en Twitter. Tras los polémicos acontecimientos del 6 de enero, idearon en esencia una nueva política de contenidos para justificar el bloqueo de Trump. Los archivos parecen implicar que fueron presionados para hacerlo por intereses demócratas. Para ello, se eliminó la política de interés público de Twitter, que establecía que la información, por controvertida que fuera, debía permanecer en la plataforma siempre que no fuera ilegal. La política de interés público fue sustituida por una nueva política denominada política en contra del enaltecimiento de la violencia, con Trump como primer infractor. Como explicó Matt en la mencionada entrevista de Joe Rogan, esta política incluye una evaluación de quién sigue a una persona en Twitter para determinar si incitó a la violencia. Por tanto, si una sola cuenta considerada violenta seguía a Trump, significaba que estaba infringiendo la política. Si crees que esto está justificado, tómate un segundo para considerar que casi todas las cuentas de Twitter tienen probablemente al menos un seguidor que la plataforma podría considerar violento. En otras palabras, la política podría aplicarse teóricamente a todas las cuentas de las que la plataforma quisiera deshacerse, lo cual es bastante preocupante. En cualquier caso, el sexto conjunto de archivos es donde la situación se vuelve aún más preocupante. Revelan que Twitter mantenía contactos tan frecuentes con el FBI que la empresa de redes sociales podría considerarse una filial de la agencia de inteligencia. El FBI presentó cientos de solicitudes de retirada de información y Twitter siempre cumplió. Además, el número de antiguos agentes del FBI que trabajaban en Twitter era tan grande que habían creado su propio canal de Slack. A título informativo, Slack es una plataforma que se utiliza para coordinar las comunicaciones en los centros de trabajo. Gran parte de la información sensible de los archivos de Twitter procedía de estas discusiones en Slack. Estos archivos también revelaron que Twitter accedió a las peticiones de censura de las ONGs. La conclusión de Matt fue que, citamos, lo que la mayoría de la gente considera las cloacas del Estado es en realidad una enmarañada colaboración de agencias estatales, contratistas privados y ONGs. Las líneas se vuelven tan borrosas que carecen de sentido. El séptimo conjunto de archivos vuelve al tema de la historia ocultada de Hunter Biden. El motivo es que los periodistas independientes descubrieron que tanto Twitter como el FBI eran conscientes de que el contenido del portátil era probablemente auténtico, pero insistieron en que se trataba de desinformación rusa. El octavo conjunto de archivos trataba sobre otro tema inquietante. Twitter ayudó al ejército de los Estados Unidos a ejecutar operaciones de propaganda en el extranjero.
Dieron forma a narrativas sobre conflictos extranjeros que presentaban a los Estados Unidos de forma positiva e incluso utilizaron cuentas falsas con deepfakes generados por IA con este fin. Los deepfakes no son ninguna broma y parece que los poderes fácticos los utilizarán como excusa para exigir el KYC para utilizar las redes sociales. Puedes obtener más información al respecto siguiendo el enlace que hemos dejado en la descripción. El noveno conjunto de archivos trataba sobre la relación de la empresa con todas las demás agencias del gobierno de los Estados Unidos. Este conjunto de archivos parece haber sido una respuesta a la propia respuesta del FBI al conjunto anterior, que, como era de esperar, afirmó que todo era una teoría de la conspiración para desacreditar a la agencia. Curiosamente, los archivos de Twitter descubrieron que el FBI actuaba como una especie de portero entre Twitter y otros organismos del gobierno de los Estados Unidos, permitiéndoles a todos ellos presentar solicitudes de retirada de contenidos y cualquier otra cosa. Esto incluía la censura de debates sobre atrocidades relacionadas con la guerra de Ucrania. ¿Puedes adivinar por qué? Lo sorprendente es que la larga lista de organismos del gobierno de los Estados Unidos incluía departamentos de policía locales que tenían potestad para buscar y censurar usuarios y publicaciones. Estos privilegios los presuponían todas las grandes empresas tecnológicas implicadas en las reuniones de censura en línea, incluidas Facebook, Microsoft e incluso Reddit. El décimo conjunto de archivos trata sobre un tema delicado, así que nos tendrás que perdonar por hablar en clave. Como habrás adivinado, el tema es la pandemia en la que técnicamente seguimos inmersos. Estos archivos concluyeron que la información veraz se ocultaba y censuraba si iba en contra de la narrativa oficial. Las instrucciones para esta ocultación procedían directamente de la Casa Blanca, tanto del expresidente Trump como del actual presidente Biden. Mientras que la Casa Blanca de Trump pidió a Twitter que censurara narrativas específicas sobre la pandemia, la Casa Blanca de Biden pidió a Twitter que censurara a personas y publicaciones específicas. La lista de personas incluía al experiodista del New York Times, Alex Berenson, y al Dr. Martin Kulldorff, epidemiólogo de la Facultad de Medicina de Harvard. La lista de publicaciones incluía las que citaban estadísticas oficiales del gobierno o declaraciones sobre la pandemia que desacreditaban la narrativa oficial. Y esto, señoras y señores, es lo que llaman la ciencia. El 11º conjunto de archivos explica la historia de la asociación de la plataforma de redes sociales con las agencias de inteligencia. Este conjunto de archivos sugiere que esta connivencia no comenzó hasta 2017, cuando los intereses demócratas insistieron en que Trump había ganado las elecciones de 2016 debido a la injerencia rusa. Parece que no hay pruebas de ninguna injerencia rusa significativa durante las elecciones de 2016, al menos según los archivos de Twitter. Más bien, esta supuesta injerencia fue utilizada por las agencias del gobierno de los Estados Unidos como excusa para infiltrarse aún más en las grandes empresas tecnológicas y dictar cómo se comparte la información en línea. Esto enlaza con el 12º conjunto de archivos que sugieren que Twitter fue coaccionado para obedecer al gobierno de los Estados Unidos. Esto se debe a que hacían que los políticos impulsaran leyes contra las grandes tecnológicas y filtraran información a la prensa cada vez que Twitter se negaba a cumplir sus peticiones de censura. Esta combinación de presión privada y pública se intensificó cuando empezó la pandemia. Los organismos del gobierno de los Estados Unidos presionaron a Twitter para que suprimiera información sobre los orígenes de la pandemia. Desde entonces, el gobierno de los Estados Unidos ha dado un giro de 180 grados y el FBI ha confirmado que las sospechas iniciales eran ciertas. El 13º conjunto de archivos procede del propio Alex y tratan de cómo el debate sobre un tratamiento concreto en contra de la pandemia fue ocultado por Twitter. Obviamente no podemos entrar en detalles sobre este tema, pero dejaremos un enlace al hilo completo en la descripción junto con todos los archivos de Twitter. Ahora bien, para poner las cosas en perspectiva, los 13 primeros conjuntos de archivos se publicaron en un periodo de 30 días, concretamente entre principios de diciembre y principios de enero. Los archivos más recientes están más espaciados, probablemente porque ya se ha encontrado la mayor parte de la información condenatoria. En cualquier caso, el 14º conjunto de archivos se publicó a mediados de enero. Revelan cómo los hashtags, que eran tendencia en Twitter y que iban en contra de las narrativas populares, se atribuían a granjas de bots rusas y se ocultaban a pesar de que Twitter no tenía ninguna prueba interna de que hubiera implicación rusa.
Algunos recordaréis que hace unos años se culpaba a los bots rusos de casi todo. Este conjunto de archivos relata cómo esta afirmación infundada se exageró hasta el punto de que los principales medios de comunicación alegaban que los bots rusos controlaban ambos lados de la narrativa. Esto está relacionado con el 15º conjunto de archivos que revela que las agencias de inteligencia empezaron a alegar que grandes cuentas de inclinación republicana estaban siendo gestionadas por bots rusos. Estas acusaciones eran tan extremas que incluso los equipos que definían las políticas de censura de Twitter se opusieron a estas peticiones de censura. A mediados de febrero, Matt publicó el 16º conjunto de archivos y proporcionó un buen resumen de los 15 anteriores. Citamos: los archivos de Twitter han revelado muchas cosas. Miles de solicitudes de moderación procedentes de todos los rincones del gobierno, funcionarios federales que confunden tanto a republicanos como a demócratas con rusos ficticios, incluso Twitter decidiendo sobre el papel de ceder la autoridad de moderación a la comunidad formada por la inteligencia de los Estados Unidos. En cualquier caso, Matt se lamenta de que los medios de comunicación no hayan cubierto prácticamente nada de los archivos de Twitter, salvo el hecho de que Donald Trump haya pedido a Twitter que retire un tuit ofensivo. A continuación, Matt destacó algunos casos más atroces de este tipo de peticiones para ver si los medios de comunicación les daban cobertura. Y entonces siguió reinando el silencio. El 17º conjunto de archivos se publicó a principios de este mes. Revela que el gobierno de los Estados Unidos utilizó a Twitter con fines geopolíticos y que las agencias dieron instrucciones a la plataforma para que ocultara y censurara publicaciones y cuentas supuestamente asociadas con servicios de inteligencia extranjeros. De forma similar a la obsesión con los bots rusos, cientos, si no miles de cuentas fueron etiquetadas incorrectamente como asociadas a la inteligencia india o china. Por nuestra parte, nos gustaría ver cómo han estado utilizando Twitter las agencias de inteligencia extranjeras, porque tenemos la sensación de que hay algo de verdad en esta historia. Suponemos que lo descubriremos durante las siguientes publicaciones. El último conjunto de archivos revela que los informes bomba han conseguido atraer la atención de los políticos de los Estados Unidos que convocaron a 2 de los periodistas a una audiencia. La audiencia tuvo lugar el jueves 9 de marzo y fue realmente interesante. Si quieres saber más sobre este tema, puedes ver nuestro vídeo sobre todas las leyes de censura en línea que se están poniendo en marcha en todo el mundo utilizando el enlace de la descripción. Esto nos lleva a la gran pregunta: ¿cómo se opondrán las personas en el poder a los archivos de Twitter? Se trata de una pregunta un poco capciosa porque la respuesta es que han estado contraatacando todo el tiempo. Una de las principales formas de hacerlo es persiguiendo al resto de empresas de Elon. Tesla ha sido objeto de un aluvión de demandas infundadas y amenazas regulatorias, y la FDA se negó recientemente a permitir que Neuralink implantara chips en el cerebro de las personas. Apuntar al resto de empresas de Elon tiene sentido porque es de donde procede la mayor parte de su riqueza y utilizó esa riqueza para adquirir Twitter. Twitter también ha sido objeto de una implacable campaña de propaganda en la que se afirma que su novedoso enfoque de la libertad de expresión está destruyendo al mundo de todas las formas posibles. La mayor parte de esta propaganda ha salido de la Unión Europea, que empezará a aplicar sus leyes de censura en línea a partir de este verano. Sospechamos que la presión sobre Elon y Twitter no hará sino aumentar a medida que nos acerquemos a las elecciones de 2024 en los Estados Unidos. Está claro que Twitter tiene una influencia significativa en el discurso político de este país. Lo que se dice en la plataforma podría influir en el resultado de las próximas elecciones, lo que da a Elon mucho poder. Teniendo en cuenta que Elon votó republicano por primera vez el año pasado, es probable que promueva al candidato que sea elegido para dirigir al equipo rojo. Teniendo en cuenta que la mayoría de las agencias de los Estados Unidos parecen estar alineadas con los demócratas, es probable que hagan todo lo posible para impedir una victoria republicana. Esto plantea la cuestión de cómo van a acabar exactamente con Twitter. Al fin y al cabo, Elon es un enemigo formidable, es uno de los hombres más ricos del mundo, tiene muchos contactos y cuenta con muchos seguidores leales. También tiene acceso a tecnologías punteras gracias a todas las empresas que posee y gestiona. Y ahí está la respuesta: las tecnologías de vanguardia. Si tuviéramos que ponernos nuestro sombrero de papel de aluminio,
diríamos que es plausible que las agencias de los Estados Unidos pudieran intentar tumbar Twitter inundándolo de deepfakes o imágenes relacionadas con las elecciones. Esto podría proporcionarles la excusa perfecta para volver a Twitter diciendo que no se están tomando en serio la moderación de contenidos. Las agencias de los Estados Unidos ya tienen un historial a este respecto. Recordemos el octavo conjunto de archivos de Twitter. Por suerte, Elon es un tipo inteligente y probablemente lo vio venir a 1.000.000 de kilómetros de distancia. No creemos que sea una coincidencia que las insignias de verificación de pago faciliten la identificación de las cuentas maliciosas. Esto facilitará que Twitter elimine la mayor parte, si no todo el contenido deepfake antes de las elecciones de 2024. La salvedad es que podría exigir simultáneamente a todos los usuarios de Twitter que completaran el KYC para utilizar la plataforma. En ese momento, lo único que tendrían que hacer los organismos del gobierno de los Estados Unidos es encontrar alguna forma de eliminar a Elon de Twitter e instalar a alguien que utilice esta información para sus propios fines. No te equivoques, se trata de una absorción que podríamos ver en casi todas las plataformas de redes sociales. La única solución a esta absorción es desarrollar alternativas descentralizadas, que es exactamente lo que está haciendo ahora el ex CEO de Twitter, Jack Dorsey. Esta transición de centralizado a descentralizado sería positiva para las cadenas de bloques de criptomonedas que admiten protocolos descentralizados de redes sociales como el protocolo Lens de Aave. Más información al respecto en la descripción. Y dicho todo esto, gracias por acompañarnos hasta el final. Danos un like y suscríbete si te ha gustado el vídeo. Nos vemos muy pronto. Chao, chao.